Mi hermana me pidió ser el padrino de bautizo de su hijo y pagar toda la fiesta, pero el día del evento, le dio el título de padrino oficial a su jefe para quedar bien con él. Ahora quiere que le dé el costoso regalo que compré porque su hijito se lo merece. A ver, gente, necesito soltar esto porque me está comiendo por dentro y necesito una perspectiva externa, porque juro por Dios que mi hermana me va a sacar de quicio. La situación es la siguiente, y créanme, es de esas que te hacen cuestionar la existencia de la buena fe en algunas personas, especialmente cuando son de tu propia sangre. Hace como unos 6 meses, mi hermana, llamémosla Sofía, aunque ganas no me faltan de ponerle otro nombre mucho más descriptivo, me llamó con esa voz melosa que solo usa cuando necesita algo. Ya saben, la típica, ay, hermanito lindo, ¿cómo estás? Te extraño un montón. Y yo, como el idiota que soy, caí redondito. La conversación, que empezó con un preámbulo larguísimo sobre lo mucho que nos queríamos y lo importante que era la familia para ella, terminó con la pregunta bomba: ¿quería ser el padrino de bautizo de su hijo, mi sobrino Leo? Obviamente, me emocioné. Amo a mi sobrino con locura, es un niño encantador y la idea de tener un rol tan importante en su vida me llenó de orgullo. Le dije que sí, claro que sí, que sería un honor. Y ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse turbia, pero yo, cegado por el entusiasmo, no lo vi venir. Sofía, con una naturalidad que ahora me parece cínica, me soltó que, como yo era el padrino, ella esperaba que me encargara de ciertos gastos. Y cuando digo ciertos gastos, me refiero a todos los gastos de la fiesta. No solo el bautizo en sí, sino también la recepción posterior, la comida para unos 50 invitados, las decoraciones, el pastel, absolutamente todo. Mi mandíbula casi toca el suelo. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella, con esa sonrisa que ya conozco bien, me dijo que claro, que era la tradición, que el padrino se encargaba de eso y que, además, yo ganaba bien y podía permitírmelo. En ese momento, debí haberle dicho que se fuera a la mierda y colgarle el teléfono, pero la idea de ser el padrino de Leo me pudo más. Me sentí presionado, como si fuera mi obligación moral. Así que, después de un suspiro que me salió del alma, le dije que sí, que lo haría. Estúpido de mí. Desde ese día, me convertí en su cajero automático personal para el evento. Cada semana era un mensaje o una llamada con una nueva petición, que si el local de eventos era muy caro, pero valía la pena por Leo, que si la florista cobraba una fortuna, pero la calidad es lo primero. Que si el DJ no era precisamente barato, pero ponía el ambiente. Yo, como un tonto, iba soltando el dinero, viendo cómo mis ahorros se esfumaban más rápido de lo que los ganaba. No es que no quisiera gastar en mi sobrino, para nada, es que el descaro de Sofía era impresionante. Nunca me preguntó si podía, solo asumió que debía. Y lo peor es que, en el fondo, yo quería que la fiesta fuera bonita para Leo, así que me tragué mi orgullo y seguí pagando, con la esperanza de que al menos Sofía reconociera el esfuerzo o la inversión. Incluso compré un regalo para Leo que me costó un ojo de la cara, una de esas cunas convertibles de diseño, que se transforman en cama de niño y luego en sofá, con un colchón ortopédico y todo el rollo. Sabía que era una inversión a largo plazo y que le serviría por años. Gasté una pasta en eso, créanme. Llegó el día del bautizo. La iglesia estaba a reventar, la recepción se veía espectacular, todo el mundo me felicitaba por lo bien que había quedado. Claro, porque yo lo pagué todo, pero eso nadie lo sabía, o eso creía. Estaba allí, parado al lado de Sofía y su esposo, sintiéndome orgulloso de haber podido hacer algo tan bonito para mi sobrino. La ceremonia religiosa fue como cualquier otra, emotiva, y me sentí realmente conmovido cuando el sacerdote pronunció mi nombre como el padrino. Hasta ese momento, todo iba bien dentro de lo que cabe. Pero la verdadera mierda empezó en la recepción. Cuando llegó el momento de los discursos, el esposo de Sofía, un tipo que apenas me miraba a los ojos durante el evento, tomó el micrófono. Empezó a agradecer a la familia, a los amigos, a la gente que había viajado para estar allí. Y luego, dijo algo que me dejó helado. Dijo que querían hacer un agradecimiento especial a una persona clave que había hecho posible todo ese evento, no solo apoyando, sino también siendo un ejemplo para su hijo.
Y en mi cabeza, ya me estaba preparando para el gracias, hermano, por ser el padrino y la chequera. Pero no mi cuñado, con una sonrisa de oreja a oreja, anunció que el padrino oficial de Leo, la persona que realmente iba a ser su guía en la vida era, su jefe. Un señor cuarentón de traje que yo nunca había visto en mi vida, que estaba parado al lado de mi hermana con una sonrisa de soy importante. Se me subió la sangre a la cabeza. ¿Padrino oficial? ¿Su jefe? Después de todo lo que pagué, después de que me usaron como el cajero automático, ¿el padrino oficial era un completo extraño? Miré a Sofía, y ella evitó mi mirada. Estaba ahí, sonriendo y asintiendo, como si fuera la cosa más normal del mundo. En ese momento, no escuché ni una palabra más del discurso. Solo sentí como la rabia me invadía. Me habían usado, me habían humillado, me habían pasado por encima como si fuera un trapo viejo. Y todo para quedar bien con el jefe del imbécil de mi cuñado. Juro que mis manos temblaban de la furia. Actualización 1. Después de que mi cuñado soltó esa joya sobre el padrino oficial, me sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. La sangre se me fue a los pies y juro que el mundo se me puso borroso por un segundo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana, mi propia hermana, ¿había hecho esto? Me había manipulado, me había sacado hasta el último centavo, me había hecho creer que tenía un papel importante, solo para luego reemplazarme con el jefe de su marido para quedar bien. La indignación me quemaba por dentro. Mientras el tal padrino oficial sonreía y estrechaba manos, yo me sentía como un payaso, el idiota que había pagado por el circo para que otro se llevara los aplausos. Me acerqué a Sofía, la rabia borrando cualquier rastro de decoro. Le dije en voz baja, con los dientes apretados para no gritar, que qué carajos había sido eso. Ella, con una sonrisa forzada, me dijo que era solo una formalidad, hermanito, para el trabajo de Juan, tú sabes, oportunidades y esas cosas. ¿Oportunidades? ¿A costa de mi dignidad y mi dinero? Le dije que era una puta vergüenza, que me había utilizado y que no tenía cara. Ella intentó minimizarlo, me dijo que estaba exagerando, que Leo te quiere mucho igual. Pero a mí eso ya no me importaba. La traición era tan palpable que podía saborearla. Le recordé todo lo que había gastado, cada centavo que había salido de mi bolsillo para que su fiesta de mierda se viera espectacular. Ella me miró con una expresión que alternaba entre la culpa y una especie de exasperación, como si yo fuera el que estaba haciendo un drama por nada. Me dijo algo sobre qué es lo que los padrinos hacen y que no es para tanto. En ese momento supe que cualquier intento de hacerla entrar en razón era inútil. Se había salido con la suya y no sentía el menor remordimiento. La conversación fue tensa, con miradas de reojo de algunos invitados que empezaban a notar el ambiente pesado. No aguanté más. La música, las risas, las caras felices de la gente que disfrutaba de mi dinero, todo me irritaba. Me di la vuelta y me fui sin decir adiós a nadie. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación, pero en ese momento me importó un carajo. Solo quería salir de ahí, lejos de esa hipocresía y esa traición. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una manera de canalizar esa furia que me corroía. No quería un escándalo, no quería arruinar la fiesta de Leo, pero sí quería que Sofía supiera que se había equivocado, y que no se iba a salir con la suya tan fácilmente. Mientras salía del salón, pude escuchar la voz de Sofía llamándome, pero la ignoré por completo. Pasaron un par de semanas desde el bautizo, y la rabia seguía ahí, latente, hirviendo bajo la superficie. Sofía, como si nada, me envió un par de mensajes preguntando si estaba bien y si ya se me había pasado el berrinche. Berrinche. Así lo llamaba ella. Como si la humillación pública y el desfalco de mis ahorros fueran un simple capricho de niño. Ni se le ocurrió pedir disculpas, ni ofrecer una explicación real, nada. Solo esos mensajes vacíos que demostraban lo poco que le importaba. Yo no le respondí ni uno solo. La bloqueé de mi teléfono, de todas las redes sociales, de todo. Necesitaba espacio, necesitaba aire y, sobre todo, necesitaba que ella sintiera un poco de la indiferencia que me había demostrado.
No quería ver su cara ni escuchar su voz. Durante esos días, mi mente no paraba de darle vueltas a lo que había pasado. Pensé en el regalo de la cuna, esa pieza de mobiliario tan cara que había comprado con tanto esfuerzo y con la ilusión de que Leo la usara por años. La tenía guardada en mi casa, todavía en su caja original, sin ensamblar. Cada vez que la veía, me hervía la sangre. Era un símbolo más de su manipulación. Me había gastado una fortuna en algo que, supuestamente, era para el hijo del que yo iba a ser padrino, pero que al final resultó ser un niño al que ahora guiaría el jefe de su papá. La idea de dársela, después de todo, me parecía una burla a mí mismo. Un día, recibí una llamada de mi mamá. Ella, que siempre intenta ser la pacificadora de la familia, me dijo que Sofía estaba preocupada porque no le respondía y que quería hablar conmigo. Le dije a mi mamá que Sofía no tenía vergüenza, que me había robado la cara y el dinero, y le conté a grandes rasgos lo que había pasado en el bautizo, sin entrar en detalles de las cantidades exactas, pero sí dejando claro que me había usado como su banco personal. Mi mamá, que es un poco ingenua y siempre ve lo bueno en todo el mundo, intentó justificarla, diciendo que seguro lo hizo sin mala intención o que estaba estresada por la fiesta. Le dije que no, que eso no era estrés, era una traición pura y dura, y que la única razón por la que Sofía me llamaba era porque quería el puto regalo caro que le había comprado a Leo. Mi mamá se quedó en silencio un momento y luego me dijo que bueno, al menos dáselo al niño, él no tiene la culpa. Ahí fue cuando sentí una punzada de rabia fría. ¿Dárselo? ¿Después de todo esto? De ninguna manera. Le dije a mi mamá que la cuna no saldría de mi casa, que era mía y que, si Sofía la quería, que viniera a pedirla de rodillas. Obviamente, no dije eso último, pero sí le dejé claro que no había forma de que yo entregara ese regalo. Mi mamá suspiró y me dijo que ya veríamos. En ese momento, una idea empezó a formarse en mi cabeza, una idea que me dio una extraña sensación de satisfacción. Sofía creía que yo era un tonto. Creía que podía usarme y luego descartarme sin consecuencias. Pero se equivocaba. Y esa cuna, ese regalo tan caro, iba a ser el inicio de su despertar a la realidad. No iba a ser fácil, y sabía que la familia se iba a volver un caos, pero la justicia, en este caso, tenía un precio, y ella lo iba a pagar. No sería una venganza ruidosa, no, sería algo más sutil, más lento, pero igual de doloroso para ella. El juego acababa de empezar. Actualización 2. A ver, gente, esto se pone bueno. Después de esa conversación con mi vieja, donde ella trató de pintarme a Sofía como una santa y a mí como un exagerado, me di cuenta de que tenía que actuar, y rápido. La cuna seguía ahí, en mi casa, en su caja. Cada vez que la veía, me recordaba el cabreo que tenía y la humillación que me hizo pasar. Ya les había dicho que me costó un ojo de la cara, estamos hablando de unos $1,200, una buena cantidad de pasta para algo que ni siquiera iba a usar mi sobrino. Porque el padrino oficial era el jefe de mierda de mi cuñado. La idea de simplemente quedármela me daba cierta satisfacción, pero sabía que eso no iba a ser suficiente para la venganza que tenía en mente. Sofía es una mujer controladora y egocéntrica, y la única forma de que sintiera algo era golpeándola donde más le doliera, su imagen y su sentido de tenerlo todo bajo control. Tenía que mover las piezas de una forma que ella no esperara y que la hiciera retorcerse. Pasó un mes más. En ese tiempo, me mantuve en mi posición de no responderle ni un puto mensaje a Sofía. Ella seguía intentando contactarme a través de mi mamá, que me reportaba sus preocupaciones y tristezas por mi distanciamiento. Yo sabía que eran lágrimas de cocodrilo, pura manipulación para ver si me ablandaba y le soltaba el dichoso regalo. Pero yo no soy tan pendejo. Me di cuenta de que ella no me llamaría directamente por la cuna, porque eso sería admitir que la quería, y que yo tenía algo que ella necesitaba. Ella quería que yo me sintiera culpable y se la diera por mi propia voluntad. Fue entonces cuando puse en marcha el primer paso. Tenía que deshacerme de la cuna, pero no de cualquier forma. La quería vender, sí, pero no sin antes restregarle a Sofía que su regalo ya no estaba disponible.
Encontré un grupo en Facebook de mi ciudad para padres y madres donde la gente vendía y compraba cosas para bebés usadas. Era perfecto, porque Sofía está metida en todos los chismorreos y grupos locales y sabía que tarde o temprano alguien le contaría. Redacté un anuncio detallado, con fotos profesionales de la cuna, la saqué de la caja solo para las fotos y la volví a guardar, resaltando su marca, sus características de lujo y el hecho de que estaba completamente nueva, sin usar. Y puse un precio que era un chollo, algo así como $800. Quería que se vendiera rápido, y que la oferta fuera tan atractiva que la gente se peleara por ella. Subí el anuncio y esperé. No pasó ni un día completo cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes de gente interesada, preguntas, ofertas. Literalmente voló. Una pareja joven, que esperaba su primer bebé, me contactó de inmediato. Les expliqué que la cuna era un regalo que no necesitaba y que la vendía porque me estaba mudando y no tenía espacio, una mentira piadosa, pero necesaria. Fueron súper amables, vinieron a mi casa, la revisaron, les encantó y me pagaron en efectivo. Ver cómo se llevaban la cuna, esa cosa que me había traído tantos dolores de cabeza, fue una liberación increíble. Sentí una punzada de satisfacción, como el primer golpe de boxeo que aterriza bien. Menos de 24 horas después, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era Sofía. No por mensaje, no a través de mi mamá. Era ella. Y me llamó directamente, lo cual ya era una victoria en sí misma, porque significaba que la había sacado de quicio lo suficiente como para que rompiera su propio orgullo. La voz le temblaba de la rabia contenida, pero trataba de sonar tranquila, como si estuviera hablando de algo trivial. Me dijo, oye, hermanito, ¿qué es eso que escuché sobre que estás vendiendo la cuna de Leo? Supe que ya le habían llegado los chismes. Le respondí con la voz más monótona y casual que pude, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Ah, la cuna? Sí, la vendí. Ya no la necesito. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio cargado de sorpresa y furia. Luego, soltó, ¿cómo que la vendiste? Pero si esa cuna era para Leo. Era su regalo de bautizo. La hiena empezaba a asomar. Yo, con toda la calma del mundo, le dije que no, que la cuna era mi cuna, comprada con mi dinero, y que como yo ya no era el padrino oficial de su hijo, y por lo tanto no tenía el rol que se supone que debía tener. No tenía sentido que yo guardara un regalo para su hijo. Le recordé, sin rodeos, que el bautizo ya había pasado y que ella había dejado bien claro quién era el verdadero padrino. Además, le dije, necesitaba el espacio y recuperé algo de la inversión que hice para tu fiesta. Así que fue una victoria doble, ¿no crees? Pude escuchar cómo su respiración se aceleraba del otro lado. Quería gritar, lo sabía. Ella intentó argumentar que Leo se la merecía y que yo no tenía derecho a hacer eso. Yo solo le dije, mira, Sofía, las cosas funcionan así, tú juegas sucio, yo juego sucio. Tú me usas, yo uso lo que compré. Fin de la historia. Si quieres una cuna para Leo, la compras tú. Y le colgué. No le di oportunidad de replicar. La satisfacción que sentí al colgarle fue inmensa. Sabía que Sofía estaba echando humo, que se sentía expuesta y furiosa porque yo no me había quedado callado. Era el primer golpe directo, el primero de muchos, y sabía que esto solo era el comienzo de lo que se venía. Ella pensó que yo era un tonto, pero la verdad es que la subestimó. Y eso, mi querida gente, es un error muy, muy costoso. Actualización 3. Bueno, agárrense porque la cosa se puso color de hormiga después de que le colgué a Sofía. Esa llamada fue solo el preludio de la tormenta que se venía, y juro que por un par de semanas mi vida se convirtió en una especie de circo familiar donde yo era el villano principal, al menos a ojos de algunos. No habían pasado ni 24 horas de mi llamada con Sofía cuando mi teléfono empezó a explotar con mensajes y llamadas de mi mamá y de un par de tías. No me llamaron para preguntar cómo estaba, ni para ver si necesitaba algo. No, la orquesta de indignación familiar ya estaba sonando a todo volumen. Mi mamá fue la primera en la línea, con un tono que mezclaba la tristeza con un reproche velado.
Me dijo que cómo se me ocurría venderle la cuna al pobre Leo, que era un gesto muy feo y que Sofía estaba devastada. Devastada, qué poca vergüenza. Le repetí, con la paciencia de un santo, que ya se me estaba agotando, que esa cuna era mía, que la había comprado yo y que, dado que el papel de padrino se lo había dado a otro, yo no tenía por qué mantener ese regalo. Le recordé, de nuevo, que fui yo quien pagó hasta el último centavo de esa fiesta y que Sofía me había humillado. Mi mamá, en su papel de pacificadora, solo atinaba a decir que la familia es lo primero y que hay que perdonar, como si lo que me habían hecho fuera una niñedad. Le corté la conversación diciéndole que no tenía nada de qué perdonar, que esto era una cuestión de respeto y que Sofía había cruzado la línea. Después de mi mamá, llegaron los mensajes de WhatsApp de mi tía Elena, que es la hermana mayor de mi mamá y la matriarca del lado de la familia. Sus mensajes eran más directos, casi acusatorios. Me dijo que lo que había hecho era una falta de consideración terrible y que había avergonzado a la familia. ¿Avergonzado a la familia? ¿Y no fue vergonzoso que Sofía me usara como su chequera personal y luego me reemplazara con el jefe de su marido? Le respondí, de forma muy concisa, que ella no tenía idea de la historia completa y que no se metiera en lo que no le incumbía. Obviamente, eso no le sentó nada bien. La cosa se puso tensa, y sentí que una brecha se abría en la familia. Sofía, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Se ve que no solo me estaba atacando por el frente familiar, sino que también estaba moviendo sus propias fichas. No tardé en enterarme de que estaba esparciendo su versión de la historia entre parientes y amigos, presentándose como la víctima inocente de mi resentimiento y crueldad. Decía que yo era un egoísta, que no me importaba mi sobrino y que me había negado a darle un regalo que Leo se merecía. Lo irónico de todo es que, por un lado, me había quitado el título de padrino oficial, y por otro, esperaba que yo siguiera asumiendo las responsabilidades económicas y de regalos como si lo fuera. Era una hipocresía que me hacía hervir la sangre. Las consecuencias no se hicieron esperar. Empecé a notar el frío de algunos parientes en reuniones familiares. Las invitaciones a eventos que antes me llegaban automáticamente, dejaron de llegar. En una ocasión, fui a la casa de mi abuela y mi tía Elena estaba allí. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Intentó soltar un comentario pasivo-agresivo sobre lo importante que es la generosidad, y yo simplemente la ignoré, fingiendo que no la había escuchado. Sabía que Sofía estaba detrás de todo esto, manejando los hilos, intentando aislarme. Sin embargo, no todo el mundo se tragó su cuento. Algunos de mis primos más jóvenes, que son más cercanos a mí y con los que tengo más confianza, me contactaron por separado y me preguntaron qué había pasado realmente. Les conté la historia completa, desde la petición de ser padrino y pagar todo, hasta la humillación en el bautizo y la venta de la cuna. Al principio se quedaron sorprendidos, porque Sofía siempre se ha vendido como la hermana perfecta, pero una vez que les conté los detalles, la mayoría entendió mi posición y se pusieron de mi lado. Algunos incluso me felicitaron por tener el valor de enfrentarla. Esto me dio un respiro, un pequeño alivio en medio de tanta mierda. Al menos no estaba solo. La semana pasada, Sofía intentó un nuevo ataque, esta vez, más directo y público. Publicó un mensaje largo y lloriqueante en Facebook, sin mencionarme directamente, pero claramente aludiendo a mí. Hablaba de la tristeza que siente cuando la familia se divide por el egoísmo y de cómo algunas personas olvidan el verdadero significado de la generosidad y el amor por un niño. Terminó el post con una foto de Leo, lo que era un golpe bajo, porque sabía que eso iba a generar empatía hacia ella. El post rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de amigos y parientes que no sabían la verdad, enviándole fuerza y ánimos. Me dio asco ver cómo manipulaba a la gente. Pero esta vez, yo estaba preparado. No caería en su juego de la víctima. Me tomé un tiempo para pensar mi respuesta. No quería ser reactivo, quería ser estratégico. Mi objetivo era exponerla sin convertirme en el loco de la familia. Ya tenía la mitad de la historia, ahora era el momento de dejar caer la otra mitad, la que la dejaría mal parada. El escenario estaba listo para la siguiente jugada. Actualización 4. A ver,
raza, la publicación de Sofía en Facebook fue la gota que derramó el vaso. Se las dio de víctima y me pintó como el villano insensible, como si yo fuera un monstruo que le negaba un juguete a un niño. Pero no contaba con que yo ya estaba harto de su mierda y que había llegado mi momento para soltar la verdad. Me tomé un par de días para no responder en caliente, para que mi respuesta fuera medida, contundente y, sobre todo, devastadora para su imagen de hermana perfecta. Sabía que, si respondía directamente en su publicación, ella podría borrar mi comentario o armar un drama todavía más grande. Así que elegí el mismo método que usé para la cuna, el grupo de Facebook de la comunidad local. Es un grupo grande, con miles de personas, incluyendo a muchos amigos y conocidos de nuestra familia que probablemente ya habían visto su publicación. El alcance sería masivo y ella no podría borrarlo ni controlarlo. Redacté mi propia publicación, con un tono tranquilo pero firme, explicando mi versión de los hechos. No usé nombres directamente, pero todos sabrían de quién hablaba. Empecé diciendo algo así como, necesito desahogarme y aclarar algo que se está comentando en el aire. La verdad es que no me gusta la confrontación, pero a veces, la manipulación te obliga a hablar. Y luego, solté la bomba, detalladamente, con todo y lujo de detalles, pero sin caer en el drama. Les conté cómo Sofía me había pedido ser padrino de Leo, y cómo eso venía con la pequeña condición de pagar toda la fiesta del bautizo. Describí cómo gasté una fortuna en el local, la comida, las flores, el DJ, y cómo, cito textual, vacío mi cuenta de ahorros para que el evento de mi sobrino fuera perfecto. Por la ilusión de ser su padrino y por el cariño que le tengo. Luego, llegué al clímax, la humillación en la recepción. Imaginen mi sorpresa, después de haber desembolsado miles de dólares, cuando el día del bautizo, en medio de la recepción, mi cuñado anunció que el padrino oficial y la guía moral de mi sobrino no era yo, sino su jefe. Un total desconocido para mí, elegido solo para quedar bien y por oportunidades laborales. Me dejaron ahí, parado, sintiéndome como un tonto, el cajero automático que pagó la fiesta para que otro se llevara el título y el reconocimiento. Y claro, no podía faltar el tema de la cuna. Expliqué que había comprado un regalo costoso, una cuna convertible de alta gama, con la ilusión de que fuera para el niño al que yo iba a apadrinar. Cuando la realidad me golpeó y me di cuenta de que mi rol había sido degradado a un mero proveedor de fondos, decidí que ese regalo, comprado con tanto esfuerzo y con esa intención original, ya no tenía sentido. Así que sí, la vendí. No por mezquindad, sino por dignidad. Porque nadie tiene por qué quedarse con un regalo que compró bajo una premisa que fue traicionada. Finalicé mi post diciendo que la tristeza por la división familiar no era un tema de egoísmo de mi parte, sino de la falta de honestidad y el descaro de usar a la gente. La publicación, déjenme decirles, explotó. Fue una cascada de reacciones. En cuestión de horas, el post tenía cientos de likes, comentarios y se estaba compartiendo como pan caliente. La gente, al principio, estaba en shock. Muchos no podían creer que Sofía hubiera hecho algo así, porque siempre tuvo esa fachada de buena persona. Pero los detalles, la coherencia de mi historia y el hecho de que había estado pagando por todo, hicieron que muchos empezaran a dudar de la versión de Sofía. Algunos comentaron que ya se imaginaban que algo andaba mal porque la fiesta había sido demasiado lujosa y se preguntaban cómo mi hermana y su marido, que no tienen precisamente un sueldo holgado, habían podido pagarla. La verdad estaba saliendo a la luz, y la gente estaba empezando a unir los puntos. Los comentarios se dividieron. Por un lado, tenía un montón de apoyo. Amigos y conocidos que me decían que me entendían, que había hecho bien en defenderme y que la dignidad no tiene precio. Algunos incluso compartieron sus propias historias de familiares aprovechados, lo que me hizo sentir menos solo. Pero, por otro lado, estaban los defensores de Sofía, los que se creyeron su cuento de la víctima. Estos me atacaban, me llamaban resentido, inmaduro y que por un dinero estaba destruyendo la familia. Por un dinero. Como si no fuera el dinero de mi propio esfuerzo y la humillación de mi propio ser. Algunos parientes,
los más cercanos a Sofía, intentaron defenderla en los comentarios, pero sus argumentos eran débiles y mi historia era demasiado sólida. Era evidente que no tenían toda la información y que solo estaban repitiendo lo que Sofía les había dicho. La bola de nieve se hizo gigante. La publicación llegó a ojos de la propia Sofía, obviamente. Mi mamá me llamó, histérica. Me dijo que Sofía estaba llorando a mares, que se sentía expuesta y humillada y que no entendía por qué yo le hacía esto. Le dije a mi mamá que Sofía no entendía porque estaba acostumbrada a salirse con la suya y a que la gente le pasara por encima. Le dije que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Ya no había vuelta atrás. La máscara de la buena hermana se le había caído en público y el daño a su reputación, al menos en nuestro círculo y el de la comunidad, era inmenso. La guerra estaba declarada y el campo de batalla era el escrutinio público. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. La satisfacción de verla retorcerse era, lo confieso, bastante dulce. Actualización final. Bueno, gente de Reddit, aquí estamos, al final de este desmadre familiar. Después de que solté la verdad en Facebook, la cosa no se calmó de inmediato, pero sí que cambió el tono. Sofía, como era de esperarse, se volvió loca. Su reputación de buena hermana y madre abnegada quedó hecha pedazos en nuestro círculo, y eso, para ella, era peor que cualquier otra cosa. Al principio, intentó contraatacar. Publicó más indirectas en sus redes, intentando victimizarse de nuevo, pero ya no funcionó. La gente ya había leído mi versión, y los comentarios en su propio perfil empezaron a reflejar la duda. Algunos de sus propios amigos empezaron a cuestionarla sutilmente, preguntándole si no había un malentendido o si había más en la historia de lo que parecía. Eso la enfureció aún más, porque ya no tenía el control de la narrativa. Mi mamá, pobre, quedó atrapada en el medio. Me llamaba casi a diario, con la voz quebrada, pidiéndome que parara el drama y que hablara con Sofía. Yo le decía que no había nada de qué hablar, que la pelota estaba en su tejado y que la única forma de que esto se arreglara era si ella reconocía lo que había hecho y pedía disculpas, algo que sabía que nunca pasaría. La situación entre Sofía y yo se volvió un silencio absoluto. Ella dejó de intentar contactarme, y yo, por supuesto, no hice ningún movimiento. Pasaron varios meses desde el último post. La furia inicial se fue diluyendo, reemplazada por una especie de cansancio. No es que perdonara lo que hizo, pero llegó un punto en el que mantener esa rabia me estaba haciendo más daño a mí que a ella. La familia sigue dividida. Hay un lado que me apoya y entiende, y otro que sigue defendiendo a Sofía, argumentando que la familia es sagrada y que el dinero no debería romper los lazos. Ya me da igual. Aprendí que no puedes complacer a todo el mundo, y que la paz mental es más valiosa que la aprobación de parientes que no entienden la diferencia entre un desacuerdo y una traición. La última vez que vi a Sofía fue en un evento familiar obligatorio, el cumpleaños de mi abuela. Fue incómodo, para decirlo menos. Ella me evitó a toda costa. No hubo miradas, no hubo palabras. Era como si fuéramos extraños que compartían el mismo apellido. Mi cuñado, el imbécil, también me ignoró, lo cual me pareció perfecto. Lo que me dio un poco de satisfacción fue ver que el famoso padrino oficial, el jefe de su marido, no estaba por ninguna parte. Se ve que su guía moral no era tan importante como para asistir a un evento familiar. Me hizo pensar que la jugada de Sofía no le salió tan bien como esperaban en el ámbito laboral, o al menos no lo suficiente como para que el tipo se mezclara con la plebe. En cuanto a Leo, mi sobrino, la verdad es que lo sigo queriendo con locura. No tengo nada contra él. Mi relación con él no se ha visto afectada directamente, aunque las visitas son menos frecuentes porque evito el contacto con Sofía. Si lo veo, juego con él, le doy mis regalos de cumpleaños y Navidad y le demuestro que lo quiero. Él no tiene la culpa de la mierda de sus padres. De alguna manera, mi venganza no fue contra él, sino contra la hipocresía de su madre. La lección que me llevo de todo esto es que, a veces, la familia puede ser la fuente de las mayores decepciones. Aprendí que poner límites es esencial, y que no debes dejar que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te pise y se aproveche de ti.
La paz tiene un precio, y a veces ese precio es el distanciamiento de gente tóxica. La cuna se fue, el dinero se gastó en la fiesta de ella, pero mi dignidad se mantuvo intacta. Y eso, para mí, es la victoria más grande. Y con esto, cierro este capítulo. No sé qué pasará en el futuro con Sofía, pero por ahora, estoy en paz con mi decisión. ¿Alguna vez han tenido que cortar lazos o distanciarse de alguien de su familia por su propio bienestar? Los leo en los comentarios.